Antes de hablar de política de cobertura, a veces me preguntan algunos funcionarios de empresas si en su empresa deberían de cubrirse o no cubrirse, y yo considero importante destacar cuándo es importante hacer coberturas y después tocar el tema de cómo realizar una política de cobertura adecuada. ¿Cuándo es importante o cómo saber si debo cubrirme o no en un riesgo de tipo de cambio? Es importante, si tú estás dentro de cualquiera de estos 5 supuestos, es importante que tengas una cobertura y tengas una política de cobertura. Primer supuesto, si tienes exposiciones al riesgo cambiario. Es decir, si tú eres una empresa importadora o exportadora, sin duda tienes ahí un riesgo de moneda que tienes que cubrir, ¿sí? Si haces operaciones internacionales, realizas transacciones en moneda extranjera, si estás expuesto al riesgo de las fluctuaciones de tipo de cambio, y si esto puede significar una mayor o menor utilidad en tu operación, sin duda es una variable que debes de salir a cubrir, ¿sí? Hacer coberturas te va a ayudar a proteger los ingresos de tu compañía, a proteger los costos y poder tener una cobertura ante un escenario desfavorable en tipo de cambio, ¿sí? Número 2, si debes de hacer por mandato del Consejo una planificación presupuestaria, debes de hacer cobertura. Si tu empresa necesita hacer proyecciones financieras de largo plazo y establecer presupuestos de futuros periodos, siempre hay una variable que se llama el tipo de cambio de presupuesto, ¿sí? Y este puede tener un impacto muy significativo en tu business plan. Es muy importante salir a hacer coberturas que te permitan asegurar un tipo de cambio que esté aprobado en tu business plan o en tu presupuesto maestro para evitar incertidumbre en tus previsiones financieras futuras. Número 3, si tu compañía tiene contratos de largo plazo, también debes de evaluar los riesgos que hay en los pagos futuros y en las monedas en que te estén pagando, ¿sí? Si obviamente si tienes proveedores en monedas extranjeras o si tienes que cotizar un proyecto a un cliente tuyo en moneda nacional, pero tus insumos están en moneda extranjera, en dólares, en euros o en cualquier otra moneda, ahí debes de salir a cubrir. Ya que si fluctúa el tipo de cambio de manera desfavorable, esto puede impactar la rentabilidad de tus contratos de largo plazo, ¿sí? Aquí te pueden ayudar estas coberturas a mitigar el riesgo cambiario y garantizar la estabilidad de tus márgenes. Número 4, si tu empresa contrató una deuda en moneda extranjera y tu empresa genera una divisa local, por ejemplo pesos, y el crédito que contrató está en dólares, tienes una exposición al tipo de cambio y a la tasa de esa moneda muy importante que debes de considerar cubrir, ¿sí? Es común ver que en otros países o bancos internacionales dan financiamientos a tasas más bajas que en México, sobre todo en un escenario de bajas tasas de interés. Y es común que empresas opten por contratar deuda en esos países o en bancos extranjeros o en moneda extranjera por tener una tasa menor a la que consiguen actualmente en un crédito en pesos. Entonces, aquí tenemos 2 tipos de cobertura que habría que considerar. Uno, la cobertura de la moneda, ¿sí?, de largo plazo, que puedes utilizar diversos instrumentos como un cross-currency swap, o incluso opciones ahí de tipo de cambio, y también cubrir el componente de la tasa, ¿sí? Hay operaciones o instrumentos que cubren al mismo tiempo la moneda y la tasa, como un cross-currency swap, pero si optaste por cubrir solo la moneda, puedes también cubrir la tasa con algún cap de tasa o algún floor, algunas de estas opciones, y de esta manera
puedas tener ya cubierto también el componente de la tasa de interés extranjera. Y punto número 5, existe lo que se llama la cobertura de balance, y aquí es si tu empresa es filial de un corporativo extranjero y mantiene su contabilidad en moneda extranjera. Lo que más comúnmente vemos aquí en México es, por ejemplo, las maquiladoras o subsidiarias de empresas americanas, ¿verdad?, que utilizan el dólar como moneda funcional y moneda de reporte en sus estados financieros. Es recomendable utilizar instrumentos de cobertura de balance, como son los NDFs o los Non-Delivery Forwards, que son forwards que se cubren por diferenciales y no por entrega física. Y con esto podemos asegurar preservar el valor contable en moneda extranjera de la compañía en cada año fiscal. En cualquier caso, siempre es muy recomendable consultar expertos en derivados, expertos financieros, y evaluar bien el alcance y los plazos en los cuales deberás cubrirte. Ya que sabemos y estamos conscientes de que debemos de hacer una cobertura en nuestras empresas, ahora la gran pregunta es, ¿cuál debe ser mi política de cobertura? Es importante destacar y tener en cuenta que las coberturas no son un evento aislado. No es solamente lo hago a veces, lo hago este año sí y el siguiente no. Para que las coberturas sean más efectivas, es indispensable que cada compañía cuente con una política de cobertura. Y algunas recomendaciones al momento de idear esta política de cobertura, que normalmente la delinea el consejo, o a veces la dirección general en conjunto con la dirección de finanzas. Algunos puntos a considerar es que esto, como les decía, número 1, debe de hacerse de manera continua y no aislada, ¿sí? Sabemos que con esto implica que tendremos años donde las coberturas fueron muy exitosas y años en que no fueron tan exitosas, pero en la continuidad y en el largo plazo es donde vemos el éxito ya en promedio. En la política de cobertura hay que definir el porcentaje de riesgo total que se piensa cubrir y qué derivados vamos a utilizar. No necesariamente tienes que ir a cubrir el 100% de tu riesgo. Hay empresas que optan por dejar una parte descubierta. A lo mejor salen y cubren el 80% del riesgo y el otro 20% lo dejan sin cubrir. Y esta propuesta también es muy exitosa y muy válida. La política de cobertura debe contemplar el momento de hacer la cobertura y este es cuando identifiquen que va a existir una necesidad en una moneda diferente a la funcional o a la generadora de divisa actual de la empresa, ¿sí? Y no esperar a que el tipo de cambio, si es el caso de la variable que queremos cubrir, esté en un mejor o peor momento. Se cubre cuando se identifica ese riesgo. Las grandes empresas por lo general ya tienen una política de cobertura y lo que hemos observado en el mercado es que las pymes o las medianas empresas tienen riesgos muy similares o iguales de moneda que las grandes compañías, pero en ellas no existe una política de cobertura y a veces el uso de los derivados está un poco en desconocimiento o bien quedó estigmatizado de alguna manera por noticias que sucedieron en el pasado con otras compañías que utilizaron los derivados de manera especulativa y no con una filosofía coberturista como debe de ser. ¿Sí? La política de cobertura debe de ser estudiada por la alta dirección y se tienen que analizar diferentes instrumentos. A veces escuchamos, oye, cierra un forward, un futuro, y no necesariamente puede ser el mejor instrumento para esa necesidad en particular. Así que hay que evaluar un portafolio con los mejores instrumentos para el riesgo que ustedes quieren cubrir. Los portafolios que normalmente sugerimos, en nuestro caso, en el banco, son
cubrir el 80% del riesgo, dejar ese 20% que les comentaba descubierto, y ese 80% lo podemos hacer 50% utilizando forwards o forwards estructurados, que son otro tipo de forwards con opciones, y un 30% hacerlo mediante opciones, donde se paga una prima y se mantiene uno con la opción, más no la obligación de ejercer ese precio cubierto, ¿sí? Al hacer esto, lo que vamos a tener es un mejor valor esperado de nuestra cobertura, ¿sí? En este portafolio se tiene una mejor relación de cobertura y una mejor participación en ambos escenarios, si el mercado se va al alza o si el mercado va a la baja. Por ejemplo, si una empresa decide cubrir ese 80% solo en forwards, si el mercado es alcista y la empresa cubrió este precio, pues va a tener un éxito del 80% en la cobertura. Pero si baja el mercado, el porcentaje de éxito va a ser de 0, porque va a quedar la empresa casada con un nivel más caro y el mercado se regresó. En caso contrario, si utilizas un portafolio de coberturas donde el 50% lo hiciste con forwards y el 30% con opciones, en el caso de un alza, tú vas a tener un 50% de éxito o de efectividad, ¿sí? Y en el caso de una baja, tú vas a tener el 80% de efectividad. ¿Qué quiere decir? Que cuando el mercado se vaya en tu contra, ese 30% tú decides no ejercerlo y participar a mercado, y eso te va a ayudar a tener un mejor valor esperado y un mejor escenario en tu cobertura total. La política de cobertura tiene que enfocarse en la proporción de utilización de los instrumentos de derivados, no en si se cubre o no se cubre. Como decíamos en un inicio, si caes dentro de los 5 supuestos de riesgos a los que esté expuesto tu empresa, sin duda debes de cubrirte, y la pregunta más bien es ¿qué instrumentos utilizar? La política de cobertura finalmente es conveniente mencionar que debe de estar basada, como se los decía, en el momento en que se identifica un riesgo de moneda, un desfase, un plazo, y no necesariamente tratar de esperar el mejor momento para cubrir. Nadie en el mercado, ni empresas ni bancos, tenemos la burbuja o la bola mágica de cristal para saber cuándo es el mejor momento, y lo que debemos hacer es salir a cubrir cualquier riesgo en el momento en que lo identifiquemos y no especular en ver cuándo sería el mejor momento para hacerlo.